La llamada llegó un martes por la mañana. Mi abuela había muerto durante la noche, tranquila en su sueño. No la había visto en meses, y la culpa se asentó pesada en mi estómago, mientras el abogado me explicaba que había heredado su casa. La propiedad se alzaba como una mancha oscura contra el cielo gris. 3 pisos de madera desgastada y ventanas que parecían ojos ciegos. Las llaves pesaban en mi mano mientras subía los escalones crujientes del porche. Dentro, el aire olía a tiempo y secretos. Cada habitación susurraba memorias que no eran mías. Fue en la cocina donde lo encontré. Un gato negro de tamaño considerable, sentado sobre la mesa como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos eran de un verde inquietante, casi luminosos en la penumbra. «Tú debes ser Sombra», murmuré, recordando las cartas de mi abuela. Una voz áspera me sobresaltó desde la ventana. «No mires sus ojos, muchacho». La vecina, una mujer arrugada como papel viejo, me observaba desde su jardín. «Ella me pidió que te lo dijera. Nunca mires directamente a los ojos de ese gato». La advertencia me molestó toda la noche. ¿Qué podría tener de malo mirar a un gato? Al día siguiente, mientras organizaba las pertenencias de mi abuela, Sombra me siguió por toda la casa. Su presencia era constante, casi opresiva. Fue cuando estaba revisando una caja de fotografías que sucedió. El gato saltó sobre la mesa, directamente frente a mí. Por instinto, levanté la vista y nuestras miradas se encontraron por apenas un segundo. El mundo cambió. Vi sombras moverse por la casa, figuras altas y delgadas que se deslizaban por los pasillos cuando debería haber estado solo. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática. Sombra me observaba con lo que juré era satisfacción. Esa noche encontré una pila de diarios en el ático. La letra temblorosa de mi abuela llenaba página tras página. «Sombra ve cosas», había escrito, «cosas que no deberían existir». No pude dormir. Cada crujido de la casa sonaba como pasos. Cada sombra parecía moverse independientemente de su fuente. Los diarios revelaron una verdad perturbadora. Sombra había pertenecido a la familia durante generaciones. Mi abuela escribía sobre visiones que llegaban después de mirar sus ojos, sobre susurros que solo ella podía escuchar. «Mi madre lo tuvo antes que yo», decía una entrada, «y mi abuela antes que ella». Siempre el mismo gato, nunca envejeciendo, nunca cambiando. Los que miran demasiado terminan viendo demasiado. Había listas de familiares que habían vivido en la casa. Junto a varios nombres, mi abuela había escrito «vio demasiado» y una fecha de muerte. Todos habían muerto jóvenes en circunstancias extrañas. Sombra aparecía constantemente en mis pensamientos periféricos. Cuando me daba vuelta para mirarlo directamente, ya no estaba allí. Pero podía sentir sus ojos sobre mí, observando, esperando. El accidente ocurrió mientras llevaba una caja al sótano. Tropecé en el último escalón y la caja se abrió, desperdigando fotografías por el suelo. Sombra apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando. Mientras recogía las fotos, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Esta vez la visión fue más clara. Una figura sombría de pie en el dormitorio de mi abuela, inclinándose sobre su cama. La figura se volvió hacia mí, y aunque no tenía rostro, supe que sonreía. Las fotografías que recogí eran extrañas. En todas las fotos familiares, las personas aparecían borrosas o fuera de foco, pero Sombra siempre estaba perfectamente nítido, como si fuera lo único real en la imagen. Esa noche comenzaron los pesadillas. Voces susurraban mi nombre desde las paredes, llamándome hacia la oscuridad. Desperté varias veces sintiendo como si alguien hubiera estado parado junto a mi cama. Necesitaba respuestas. Pasé días en la biblioteca local, investigando la historia de la casa y mi familia. Los registros revelaron un patrón inquietante. Cada propietario había muerto en circunstancias misteriosas. Accidentes, suicidios aparentes, muertes súbitas sin explicación médica. La vecina, la señora García, me visitó esa tarde. «Tu abuela me pidió que cuidara de ti si algo pasaba», dijo, mirando nerviosamente hacia donde Sombra se había acomodado en su silla favorita. «Ese gato no es normal. Ha estado aquí más tiempo del que debería ser posible». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Yo era niña cuando mi madre me advertía sobre él. Tengo 80 años. Intenté llevarlo a un refugio de animales, pero cuando regresé con la jaula transportadora, Sombra había desaparecido. Lo encontré horas después en el mismo lugar,
como si nunca se hubiera movido. Fue mientras me cepillaba los dientes que lo noté. En el espejo del baño, podía ver toda la habitación reflejada, incluyendo a Sombra sentado en el umbral. Pero cuando miré directamente al gato, su reflejo no estaba allí. Esa revelación me llevó a hacer una prueba. Coloqué espejos por toda la casa, y en ninguno aparecía Sombra. Era como si fuera invisible para los reflejos, una sombra que no proyectaba sombra. La tercera vez que miré sus ojos fue involuntaria. Estaba leyendo uno de los diarios cuando sentí su presencia. Levanté la vista y allí estaba, tan cerca que podía ver las vetas doradas en sus pupilas verdes. Esta vez las visiones fueron diferentes. Vi memorias que no eran mías, rituales realizados en el sótano de la casa, círculos de sal y velas, palabras en un idioma que no reconocía pero de alguna manera entendía. Vi a mi abuela de joven, a su madre, a generaciones de mujeres realizando el mismo ritual una y otra vez. Fue entonces cuando encontré la entrada al sótano secreto, oculta detrás de una estantería en el cuarto de lavado. Las escaleras descendían más profundo de lo que la casa debería permitir. El aire se volvía más frío con cada paso, cargado de humedad y algo más. La sensación de tiempo acumulado. El sótano se abría en una habitación circular con paredes de piedra. En el centro había un altar construido con la misma piedra, grabado con símbolos que dolían mirar directamente. Círculos concéntricos rodeaban el altar, marcados con sal que aún parecía fresca después de décadas. Un diario más antiguo descansaba sobre el altar, sus páginas amarillentas pero legibles. La letra era diferente, más formal, pero el contenido era familiar. Rituales, visiones, advertencias sobre mirar los ojos del gato. Sombra es el guardián, decía la primera entrada. Custodia los secretos que mantienen a la familia a salvo, pero cada mirada tiene un precio, y eventualmente, ese precio debe ser pagado. Mientras leía, los objetos comenzaron a moverse. Velas se encendían solas. La sal formaba nuevos patrones, y pude escuchar susurros emanando de las piedras mismas. El diario más antiguo databa de 1847. El autor, mi tatarabuelo, escribía sobre haber adquirido el gato de un hombre extraño que habló de pactos y protección. Pero las fechas no cuadraban. Si Sombra había estado con la familia desde entonces, tendría más de 170 años. La cuarta mirada a sus ojos ocurrió mientras procesaba esta imposibilidad. Sombra había aparecido en el sótano, sentado directamente sobre el altar como si fuera su trono. Esta vez, vi la verdad completa. Sombra no era realmente un gato, era algo más antiguo, algo que había tomado esa forma para cumplir un propósito específico. Vi a todos los propietarios anteriores de la casa, mi abuela, mi bisabuela, generaciones de familiares que habían vivido y muerto bajo su vigilancia. Todos habían pasado por el mismo proceso. Primeras miradas accidentales, visiones progresivamente intensas, el descubrimiento gradual de la verdad, y todos, eventualmente, habían entendido que estaban atrapados en el mismo ciclo que yo ahora enfrentaba. Empaqué mis cosas esa misma noche, decidido a irme antes de que fuera demasiado tarde, pero cuando llegué a la puerta principal, no pude abrirla. No estaba cerrada con llave, simplemente no se movía, como si hubiera sido sellada por una fuerza invisible. Las ventanas tampoco se abrían. El teléfono había dejado de funcionar. Mi celular no tenía señal dentro de la casa, aunque funcionaba perfectamente en el jardín delantero. Sombra me observaba desde las escaleras, y juro que había amusement en sus ojos verdes. Cuando intenté forzar la puerta trasera, todos los objetos de la casa comenzaron a vibrar violentamente. Platos cayeron de los estantes, cuadros se torcieron en las paredes, y un viento imposible recorrió los pasillos. Los pesadillas se intensificaron. Ya no esperaban hasta que me durmiera. Ahora invadían mi realidad despierta. Sombras que se movían independientemente, susurros que venían de habitaciones vacías, la sensación constante de estar siendo observado por ojos invisibles. Encontré más diarios escondidos por la casa, todos contando la misma historia. Familiares que habían intentado escapar y habían fallado. La quinta mirada fue la más intensa hasta entonces. Estaba desesperado, gritándole a Sombra que me dejara ir, cuando nuestros ojos se encontraron con una intensidad que me atravesó como una corriente eléctrica. Por primera vez,
No fueron solo visiones. Escuché voces. Mi abuela, mi bisabuela, generaciones de familiares muertos hablándome directamente. No puedes irte, decían. Ninguno de nosotros pudo irse, pero hay una razón importante que aún no entiendes. Mi abuela apareció en mis sueños esa noche, más clara que nunca. El gato no es tu enemigo, me dijo. Es tu protector. Hay algo peor esperando, algo que él mantiene a raya. Si rompes el pacto, si te vas, esa cosa será liberada. Las manifestaciones paranormales se volvieron constantes. Puertas se abrían y cerraban solas. La temperatura bajaba sin razón y podía ver formas humanoides en mi visión periférica que desaparecían cuando las miraba directamente. Los diarios revelaron la verdad completa. Mi tatarabuelo había hecho un pacto con una entidad antigua y malévola. A cambio de protección para su familia, había acordado que cada generación proporcionaría un guardián, alguien que permanecería en la casa y mantendría la entidad dormida. La sexta mirada a los ojos de Sombra me mostró el método para romper el ciclo, pero también el precio. La maldición podía terminarse, pero solo si alguien tomaba voluntariamente el lugar de la entidad, convirtiéndose en su prisión viviente. Comenzaron a aparecer cosas en la casa que no habían estado allí antes. Símbolos grabados en las paredes, manchas oscuras en el suelo que formaban patrones y sonidos que venían de direcciones imposibles. Sombra empezó a comportarse diferente también. A veces lo encontraba inmóvil durante horas, como si estuviera luchando contra algo invisible. Sus ojos, cuando finalmente me miraba, contenían algo que parecía una disculpa. La séptima mirada me mostró dos futuros posibles. En uno, yo rompía el pacto y escapaba, pero la entidad se liberaba y devastaba no solo a mi familia, sino a incontables personas inocentes. En el otro, yo aceptaba mi papel como guardián, permanecía en la casa, y eventualmente moría joven como todos los demás, pero mantenía el mal contenido. Sombra intentó comunicarse conmigo más directamente después de esa visión. Se sentó frente a mí y maulló una vez, pero el sonido contenía significado, comprensión, simpatía y algo como esperanza. Encontré instrucciones para un ritual que podría transferir la maldición, permitiendo que otra persona tomara mi lugar. Pero la idea de condenar a un inocente me repugnaba. Hice una última llamada telefónica desde el jardín, donde mi celular funcionaba. Hablé con mi hermana, tratando de no alarmarla, despidiéndome sin que se diera cuenta. Decidí que había una tercera opción. Si iba a quedarme atrapado, al menos intentaría cambiar las reglas del juego. Reuní los materiales para el ritual de transferencia, pero con la intención de dirigirlo hacia la entidad misma, no hacia otra persona. La octava mirada a los ojos de Sombra reveló algo sorprendente. Él también era un prisionero. El gato no era el guardián por elección, sino porque había sido atrapado en el mismo tipo de pacto generaciones atrás. Sus ojos mostraron gratitud cuando entendió mis intenciones. Esa noche, preparé el sótano secreto, redibujé los círculos de sal, encendí las velas en las posiciones correctas y coloqué los objetos rituales según las instrucciones. Sombra me observaba, y por primera vez desde que había llegado a la casa, no me sentí solo. La última preparación fue la más difícil, aceptar que probablemente no sobreviviría al intento. A medianoche, comencé la ceremonia. Las palabras del ritual fluían de mis labios como si las hubiera sabido toda mi vida, aunque estaban en un idioma que no reconocía. El aire en el sótano se volvió denso, cargado de energía que hacía vibrar mis huesos. Las manifestaciones comenzaron inmediatamente. Todas las entidades que habían estado acechando en los márgenes se materializaron. Las sombras tomaron forma humana, los susurros se volvieron gritos, y la temperatura bajó hasta que mi aliento se volvió visible. La novena mirada a los ojos de Sombra estableció una conexión que nunca había sentido antes. Por un momento, éramos uno. Compartíamos pensamientos, memorias, propósito, y en esa unión, descubrí la verdad más shock de todas. Sombra no era solo un gato transformado, era el espíritu de mi tatarabuelo, el hombre que había hecho el pacto original. Había permanecido como guardián durante más de un siglo, protegiéndonos pero incapaz de decírnoslo directamente. La 10ª mirada reveló toda la verdad. Mi tatarabuelo había hecho el pacto para salvar a su familia de algo mucho peor.
una entidad que se alimentaba del sufrimiento y que había estado acechando a nuestra línea familiar durante generaciones. El pacto no era una maldición, era una prisión. La entidad real se manifestó entonces, llenando el sótano con su presencia. No tenía forma fija, era una amalgama de sombras y malevolencia que cambiaba constantemente. Su voz era el sonido de 1000 susurros hablando al Unami. Finalmente, después de tanto tiempo, uno de ustedes entiende, pero es demasiado tarde para cambiar nada. Mi tatarabuelo, en la forma de sombra, se colocó entre la entidad y yo. Por primera vez pude escuchar su voz humana. No es demasiado tarde, nunca lo fue. Solo necesitaba que alguien entendiera la verdad completa. El ritual había debilitado las barreras, pero también había creado una oportunidad. Si podíamos trabajar juntos, quizás podríamos encontrar una manera de destruir la entidad permanentemente. La entidad se lanzó hacia nosotros con una furia que hizo temblar los cimientos de la casa, pero la 11ª mirada a los ojos de sombra me dio acceso a conocimiento ancestral, siglos de experiencia en contener y luchar contra esta fuerza malévola. Unidos, canalizamos el poder del ritual hacia un nuevo propósito. En lugar de transferir la maldición o contenerla, usamos la energía para atacar directamente la esencia de la entidad. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, y la sal en el suelo se encendió con luz propia. La batalla fue tanto mental como física. La entidad intentó corromper nuestros pensamientos, llenar nuestras mentes con desesperación y terror. Pero la conexión entre Sombra y yo era más fuerte. Habíamos encontrado algo que había eludido a generaciones de mi familia: verdadera cooperación con el guardián. El clímax llegó cuando la entidad intentó poseerme directamente. Sombra se interpuso, tomando el ataque sobre sí mismo, pero en lugar de ser destruido, usó la conexión para canalizar toda la energía del ritual directamente al corazón de la entidad. La luz cegadora llenó el sótano cuando el ritual alcanzó su punto culminante. La entidad gritó con una voz que rompió cristales en todo el piso superior de la casa, pero había algo más en ese grito. Sorpresa. Por primera vez en siglos, estaba siendo herida realmente. La 12ª y última mirada a los ojos de Sombra fue diferente a todas las anteriores. No vi visiones del pasado o el futuro, vi su verdadera esencia. Mi tatarabuelo como había sido en vida, un hombre joven que había sacrificado todo para proteger a las generaciones futuras de su familia. Gracias, me dijo sin palabras, por entender, por no odiarme, por encontrar otra manera. El sacrificio final no fue su vida o la mía, fue la conexión misma. Para destruir permanentemente a la entidad, tuvimos que usar toda la energía que había mantenido a Sombra en forma de gato durante más de un siglo. Él regresaría al descanso que había merecido hace tanto tiempo, pero la entidad sería destruida con él. La explosión de luz y sonido me arrojó contra la pared. Cuando finalmente pude ver de nuevo, tanto Sombra como la entidad habían desaparecido. Desperté en la cama de mi abuela, sin recuerdo de cómo había llegado allí. La casa se sentía diferente, más liviana, llena de luz natural que parecía haber estado ausente antes. El aire ya no pesaba con secretos no dichos. Sombra había desaparecido, pero había dejado algo, una única pluma negra sobre la almohada junto a mí, y la sensación de que finalmente estaba libre para irme si quería. Pero cuando llegó el momento de empacar nuevamente, descubrí que ya no quería escapar. La casa ya no era una prisión, era un hogar, lleno de memorias de familia que finalmente podía apreciar sin terror. Vendí mi apartamento en la ciudad y me mudé permanentemente. Convertí el sótano secreto en una biblioteca, sellando los símbolos bajo madera nueva pero preservando los diarios como récord de lo que había pasado. A veces, en las noches tranquilas, creo ver un gato negro en el jardín, pero cuando miro directamente, no hay nada allí, solo sombras que se mueven con el viento, y eso está bien. Algunas cosas son mejor vistas de reojo, y algunos sacrificios merecen ser recordados, no revividos. La maldición familiar había terminado, pero la lección permanecía. A veces, lo que creemos que nos mantiene prisioneros está realmente protegiéndonos, y a veces, la verdadera libertad viene no de escapar, sino de entender. Epílogo. Lo que despertó en la oscuridad. 6 meses después, la primera señal de que algo había cambiado llegó con las cartas, no cartas ordinarias,
sino sobres de papel pergamino que aparecían bajo mi puerta cada mañana, escritos con una caligrafía que reconocía pero que no debería existir. La letra de mi abuela, perfecta e inconfundible, aunque ella llevaba muerta más de un año. Querido nieto, espero que entiendas lo que has hecho. El ritual funcionó, sí, pero despertaste algo que había estado durmiendo mucho más tiempo que la entidad que destruiste. Sombra ya no puede protegerte. Ten cuidado con lo que observa desde las esquinas. Al principio las ignoré, pensando que eran productos de mi mente aún traumatizada por los eventos en el sótano, pero las cartas seguían llegando, y cada una contenía detalles que solo mi abuela podría haber sabido. Secretos familiares que nunca había compartido conmigo, predicciones sobre mi día que se cumplían con precisión inquietante. La casa había cambiado después del ritual. Era cierto que se sentía más liviana, liberada del peso opresivo que había cargado durante generaciones, pero había algo más, algo sutil que me tomó semanas en reconocer. Los ángulos no eran los mismos. No es que las paredes se hubieran movido físicamente, sino que la geometría misma del espacio parecía haber sido alterada de maneras que desafiaban la lógica. Habitaciones que recordaba como cuadradas, ahora tenían esquinas que se curvaban ligeramente. Pasillos que antes eran rectos tenían una curva casi imperceptible, que hacía que llegar al final tomara unos pasos más de los que debería. Y el sótano había crecido. La expansión subterránea fue mientras instalaba nuevas estanterías en la biblioteca que había creado cuando lo noté. La habitación circular donde había realizado el ritual ahora tenía 3 pasillos que se extendían hacia la oscuridad, túneles que definitivamente no habían estado allí antes. Las paredes de piedra continuaban hacia las profundidades de la casa, labradas con símbolos que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. Mi primer instinto fue sellar esos túneles, llenarlos de concreto y olvidar que existían. Pero algo me detuvo, una curiosidad mórbida, quizás, o tal vez la creciente comprensión de que ignorar los secretos de esta casa nunca había funcionado para ningún miembro de mi familia. El túnel del lado izquierdo descendía en una espiral suave. Llevé una linterna y caminé durante lo que debieron ser varios minutos antes de llegar a otra habitación circular, esta más grande que la primera. En el centro, había algo que hizo que mi sangre se helara, un altar idéntico al de arriba, pero mucho más antiguo. La piedra estaba desgastada por siglos de uso, y los símbolos grabados en su superficie pulsaban con una luz tenue y rojiza, pero no estaba vacío. Sobre el altar descansaba un libro que no era un libro, sino algo hecho de un material que parecía piel, pero que se movía ligeramente bajo la luz de mi linterna. Sus páginas estaban abiertas, mostrando texto en el mismo idioma incomprensible que había usado para el ritual, pero estas palabras parecían reescribirse mientras las observaba. El libro viviente. No debería haberlo tocado. Cada instinto me gritaba que me alejara, que subiera corriendo las escaleras y sellara ese lugar para siempre, pero las palabras en las páginas parecían llamarme, prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. El momento en que mis dedos tocaron la superficie del libro, visiones inundaron mi mente, pero estas no eran como las visiones que había tenido al mirar los ojos de Sombra. Estas eran más antiguas, más primitivas, llenas de una malevolencia que hacía que la entidad que había destruido pareciera casi benévola en comparación. Vi el origen de la casa, mucho antes de que mi familia la poseyera. Vi a los constructores originales, hombres vestidos con túnicas que trabajaban bajo la luz de la luna, cavando no solo hacia abajo, sino hacia dimensiones que no deberían existir. Vi rituales que duraban días, sacrificios que no eran humanos, sino de criaturas que venían de lugares donde la geometría funcionaba de manera diferente. La casa no había sido construida sobre terreno normal, había sido construida sobre un punto de convergencia, un lugar donde múltiples realidades se tocaban. Y los túneles que se extendían bajo la casa no llevaban a diferentes partes del sótano, sino a diferentes versiones de la realidad misma, los habitantes de los túneles. Durante las siguientes semanas, comencé a explorar sistemáticamente los otros túneles. El del centro llevaba a una versión de la biblioteca de arriba, pero donde todos los libros estaban escritos al revés y las palabras cambiaban de significado mientras las leías.
El túnel de la derecha se abría a una habitación que era una copia exacta de la cocina de mi abuela, excepto que todo estaba cubierto por una capa de ceniza que nunca se asentaba, sino que flotaba constantemente en el aire como nieve gris. Pero no estaba solo en estos espacios. Había cosas moviéndose en las sombras, criaturas que habían sido atraídas por la energía liberada durante mi ritual. No eran malévolas como la entidad que había destruido, pero tampoco eran benignas. Eran curiosas y hambrientas. La primera que vi claramente fue en la biblioteca invertida. Parecía humana a primera vista, pero sus proporciones estaban ligeramente incorrectas. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos tenían una articulación extra, y cuando sonrió sus dientes se extendían en espirales hacia el fondo de su garganta. Cuando habló, sus palabras llegaron varios segundos antes que el movimiento de sus labios. «Bienvenido al lugar entre lugares», dijo con una voz que sonaba como mi propia voz reproducida al revés. «Hemos estado esperando que alguien abriera la puerta nuevamente. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos visitantes. Las revelaciones de los desplazados, estas criaturas, me explicaron, eran los desplazados, seres que habían quedado atrapados entre realidades cuando los constructores originales de la casa habían creado sus portales. Algunos habían sido humanos una vez, otros nunca lo habían sido. Todos habían sido cambiados por su existencia en los espacios intersticiales. Me contaron sobre la verdadera historia de la casa. La entidad que había estado acechando a mi familia por generaciones había sido solo un guardián menor, un perro de casa, por así decirlo. El verdadero poder detrás de la casa era algo mucho más vasto y antiguo, algo que había estado durmiendo en los niveles más profundos de los túneles. Tu ritual no solo destruyó al guardián, me explicó la criatura de dientes espirales. Envió ondas de energía hacia abajo, hacia las profundidades donde él duerme, y después de tanto tiempo, esas ondas lo están despertando. Cuando pregunté quién era él, todas las criaturas en la habitación se quedaron silenciosas. El aire se volvió denso, y pude sentir que algo inmensamente poderoso había notado nuestra conversación. Una presencia tan vasta que mi mente apenas podía comprenderla, se removió en las profundidades, como un leviatán girando en un océano de sueños oscuros. Los sueños compartidos. Esa noche, por primera vez en meses, tuve pesadillas, pero no eran mis pesadillas. Eran los sueños de la entidad antigua, filtrados hacia arriba a través de capas de realidad. Vi galaxias enteras siendo devoradas por sombras conscientes, civilizaciones que habían construido ciudades en dimensiones imposibles solo para verlas colapsar cuando su arquitectura se volvía autoconsciente y decidía caminar. Vi el despertar gradual de la entidad, cada pulso de su corazón metafísico enviando ondas que alteraban la realidad local. Las paredes de mi casa se curvaban más cada día, las esquinas se volvían más agudas de lo que la geometría euclidiana permitía, y nuevos túneles aparecían en el sótano como capilares creciendo hacia una herida. Cuando desperté, había una nueva carta bajo mi puerta. Esta vez no era de mi abuela. Querido heredero, finalmente nos conoceremos pronto. Tu sacrificio del pequeño guardián fue instructivo. Ahora veo que esta generación de tu familia podría ser más útil de lo que las anteriores. Ven a las profundidades cuando estés listo para entender tu verdadero propósito. La letra era perfecta, pero las palabras parecían quemarse en el papel mientras las leía. El descenso. Pasaron semanas antes de que reuniera el valor para seguir explorando. Durante ese tiempo, la casa continuó cambiando. Habitaciones aparecían donde antes había paredes sólidas. El ático ahora tenía 4 pisos, aunque desde el exterior, la casa parecía la misma de siempre. Mi reflejo en los espejos a veces tenía expresiones que yo no estaba haciendo. Las criaturas desplazadas comenzaron a aparecerse más frecuentemente en los niveles superiores de la casa. Al principio me alarmé, pero pronto me di cuenta de que no estaban allí para lastimarme. Estaban huyendo de algo que venía desde abajo. Él está casi despierto, me susurró una criatura que parecía ser principalmente ángulos y ojos. Cuando despierte completamente, todo este lugar se convertirá en parte de él, y tú serás su primer profeta en esta realidad. Finalmente, impulsado por una mezcla de terror y resignación, decidí seguir los túneles hasta su fin. Llevé provisiones para varios días,
aunque tenía la sospecha de que el tiempo funcionaba de manera diferente en las profundidades. El descenso fue más largo de lo que había anticipado. Los túneles se ramificaban y entrelazaban de maneras que desafiaban el mapeo. Pasé por habitaciones llenas de estructuras cristalinas que cantaban en armonías que dolían escuchar, por bibliotecas donde los libros se leían a sí mismos en voz alta en idiomas que nunca habían existido, por corredores donde el suelo era el techo y las paredes eran puertas que se abrían a vacíos llenos de estrellas que formaban patrones de ojos observadores. El corazón de la casa, después de lo que podrían haber sido días o décadas, llegué al final del descenso. El túnel se abría a una caverna tan vasta que mi linterna no podía iluminar las paredes opuestas. En el centro de la caverna había una estructura que desafiaba toda descripción coherente. No era un edificio en el sentido tradicional, era una amalgama de arquitectura imposible, torres que se curvaban hacia adentro sobre sí mismas, escaleras que ascendían en direcciones que no tenían nombres, puentes que conectaban puntos en el espacio que no deberían poder tocarse, y todo pulsaba con un ritmo lento y regular, como un corazón gigantesco. En el centro de esta estructura imposible, rodeado por anillos concéntricos de símbolos que lastimaban la mente solo mirarlos, dormía algo que había existido desde antes de que el tiempo tuviera significado. Su forma cambiaba constantemente, pero siempre mantenía ciertos elementos. Miles de ojos que se abrían y cerraban en secuencias hipnóticas, tentáculos que se extendían hacia dimensiones paralelas, y una inteligencia tan vasta que cada uno de sus pensamientos resonaba como terremotos en la realidad local. El despertar, mi presencia fue notada inmediatamente. Los ojos se abrieron uno por uno, cada uno enfocándose en mí con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo diseccionado a nivel molecular. Cuando habló, sus palabras no llegaron a través del aire, sino que se materializaron directamente en mi mente, cada concepto acompañado por sabores imposibles y colores que no existían. Así que el pequeño heredero ha venido a conocer a su verdadero Señor. ¡Qué apropiado! Su voz contenía ecos de todas las voces que había escuchado en la casa. Mi abuela, Sombra, las criaturas desplazadas, incluso mi propia voz, todas mezcladas en una sinfonía de comunicación que trascendía el lenguaje. Tu familia ha servido fielmente durante generaciones, manteniendo mi descanso seguro mientras recuperaba fuerzas. Pero el tiempo de dormir ha terminado. Es hora de que esta realidad recuerde por qué una vez me temieron. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como una avalancha de horror. Mi familia no había estado protegiendo el mundo de las fuerzas sobrenaturales. Habíamos estado cuidando de una de las más poderosas, asegurándonos de que tuviera un lugar seguro para recuperarse de algún conflicto cósmico antiguo. La verdad sobre el pacto, veo la confusión en tu mente pequeña. Permíteme iluminar la verdad. Visiones inundaron mi conciencia, mostrándome la historia real del pacto de mi familia. Mi tatarabuelo no había hecho un trato para proteger a su familia de una entidad malévola. Había hecho un trato con esta entidad cósmica para protegerla mientras se recuperaba de heridas infligidas por otros seres de poder similar. La entidad menor que había estado acechando a mi familia había sido en realidad un sistema de defensa diseñado para asegurar que nadie perturbara el sueño del verdadero poder. Sombra, mi tatarabuelo transformado, había sido el administrador de este sistema, asegurándose de que cada generación entendiera su papel sin conocer la verdad completa. Pero tú, querido heredero, rompiste el sistema de defensa. En tu ignorancia y arrogancia, destruiste al guardián menor y despertaste mi interés. Ahora tendré que encontrar una nueva forma de interactuar con esta realidad. Los tentáculos se extendieron hacia mí, no físicamente, sino a través de dimensiones que mi mente apenas podía percibir. Cuando me tocaron, sentí mi conciencia expandirse de maneras dolorosas. De repente podía ver todo, cada habitación de la casa, cada túnel del sótano expandido, cada realidad alternativa que se intersectaba con la nuestra en este punto de convergencia. La transformación. Necesito un avatar en esta realidad, alguien que pueda actuar como mi voz y mis ojos mientras trabajo para expandir mi influencia. Tu familia me ha servido bien como cuidadores. Ahora me servirás como profeta.
El proceso de transformación comenzó inmediatamente. Pude sentir mi mente siendo reescrita, mis percepciones alteradas para acomodar conocimientos que ningún cerebro humano estaba diseñado para contener. Vi el universo como realmente era, una construcción frágil y temporal, flotando en un océano de entidades cósmicas que consideraban la realidad como poco más que un juguete interesante. Mi cuerpo también comenzó a cambiar. Mis ojos se multiplicaron para poder ver en más dimensiones simultáneamente. Mis manos desarrollaron articulaciones adicionales para poder manipular objetos que existían en geometrías no euclidianas. Mi voz ganó armonías imposibles, que podían pronunciar palabras en idiomas que alteraban la realidad simplemente al ser habladas. Pero la parte más horrible de la transformación no fueron los cambios físicos, fue la comprensión gradual de que parte de mí estaba disfrutando el proceso. Había una libertad embriagadora en trascender las limitaciones humanas, en poder percibir verdades cósmicas que habían permanecido ocultas para mi especie. El regreso a la superficie. Cuando la transformación inicial fue completada, fui enviado de vuelta a la superficie con instrucciones específicas. Mi propósito era preparar el camino para la eventual manifestación completa de mi maestro en esta realidad. Esto requeriría atraer más individuos a la casa, exponerlos gradualmente a las influencias sobrenaturales y seleccionar a aquellos que podrían ser útiles para los planes a largo plazo. La casa ahora respondía a mi voluntad de maneras que nunca había experimentado. Las habitaciones se reconfiguraban según mis necesidades. Los túneles del sótano crecían para conectar con lugares específicos en la ciudad. Las criaturas desplazadas se habían convertido en mis sirvientes, ejecutando tareas que requerían su naturaleza interdimensional. Comencé sutilmente. Publiqué anuncios para habitaciones en alquiler, describiendo la casa como perfecta para escritores y artistas que buscan inspiración. Los primeros inquilinos llegaron dentro de una semana. Una joven novelista que escribía ficción de terror, un pintor obsesionado con geometrías imposibles y un músico que experimentaba con frecuencias que supuestamente podían alterar la conciencia. Los nuevos inquilinos, Sara, la novelista, fue la primera en mostrar sensibilidad a las influencias de la casa. Sus cuentos, que antes habían sido historias de fantasmas convencionales, comenzaron a contener elementos de horror cósmico que parecían demasiado específicos para ser pura imaginación. Cuando le pregunté sobre sus fuentes de inspiración, me miró con ojos que ya habían comenzado a desarrollar las pupilas alargadas, características de aquellos que habían visto demasiado. Los sueños, me dijo con una sonrisa que contenía demasiados dientes. Tengo los sueños más vívidos aquí. Es como si alguien estuviera plantando historias directamente en mi mente mientras duermo. Marcus, el pintor, había comenzado a crear obras que literalmente lastimaban mirarlas. Sus lienzos mostraban paisajes de mundos que no deberían existir, poblados por criaturas que parecían salir de la superficie pintada cuando no se las observaba directamente. Había comenzado a usar pigmentos que no podía explicar dónde había obtenido, colores que no tenían nombres, pero que evocaban emociones específicas de terror existencial. David, el músico, había comenzado a componer sinfonías usando instrumentos que él mismo no recordaba haber construido. Su música tenía propiedades extrañas. Reproducir sus grabaciones podía inducir estados de trance en los oyentes, y tocar ciertas progresiones de acordes podía hacer que las sombras se movieran independientemente de sus fuentes de luz. La red se expande. A medida que mis inquilinos se adaptaban a las influencias de la casa, comenzaron a atraer a otros. Sara invitó a colegas escritores para sesiones de crítica que se convirtieron en rituales improvisados de invocación. Marcus organizó exhibiciones privadas donde los asistentes salían con expresiones en blanco y obsesiones con ángulos imposibles. David dio conciertos íntimos donde la audiencia experimentaba visiones colectivas de realidades alternativas. Cada persona que entraba en contacto cercano con la casa llevaba consigo una semilla de influencia cuando se marchaba. Regresaban a sus hogares y trabajos, pero parte de su mente permanecía conectada a la red creciente de conciencias alteradas que se extendía desde el corazón cósmico en el sótano. Los efectos se propagaron más allá de lo que había anticipado. Reportes de fenómenos paranormales comenzaron a aparecer por toda la ciudad. Personas reportaban sueños compartidos llenos de geometrías imposibles.
Artistas locales comenzaron a crear obras que seguían patrones similares a las de Marcus, sin haber tenido contacto directo con él. Músicos comenzaron a incorporar progresiones armónicas que resonaban con las composiciones de David, los primeros síntomas urbanos. Dentro de 6 meses, los efectos habían alcanzado una masa crítica. La ciudad comenzó a experimentar cambios sutiles pero pervasivos. Los edificios desarrollaron ángulos ligeramente incorrectos. Las calles se curvaban de maneras que hacían que los viajes familiares tomaran más tiempo del esperado. Los parques desarrollaron áreas donde las sombras caían en direcciones que no correspondían con la posición del sol. Las autoridades locales notaron un aumento en reportes de desapariciones, pero las investigaciones revelaron un patrón extraño. Las personas no habían desaparecido exactamente, sino que habían comenzado a existir ligeramente fuera de sincronía con la realidad normal. Podían ser vistos en fotografías y videos, pero cuando la gente intentaba interactuar con ellos directamente, parecían estar presentes en una versión ligeramente diferente del mundo. Los hospitales psiquiátricos reportaron un incremento en admisiones relacionadas con lo que los doctores llamaron síndrome de disociación geométrica, pacientes que insistían en que sus habitaciones tenían más esquinas de las que deberían, o que podían ver puertas en las paredes donde no había puertas. Algunos pacientes desarrollaron habilidades artísticas inexplicables, creando dibujos detallados de lugares que los psiquiatras no podían identificar, pero que seguían patrones arquitectónicos consistentes. La llamada de la academia Mi Trabajo había comenzado a atraer atención de círculos académicos. Recibí una llamada del Dr. Elizabeth Hartwell, una profesora de antropología de la universidad local que se especializaba en rituales religiosos y fenómenos folclóricos. Había estado investigando los cambios en la ciudad y había trazado el epicentro de actividad hasta mi casa. «Necesito hablar con usted», me dijo por teléfono, su voz temblando ligeramente. «He estado estudiando los patrones de actividad anómala en la ciudad y creo que usted podría tener algunas respuestas. Hay algo expandiéndose desde su ubicación». La invité a una reunión, sabiendo que sería una oportunidad perfecta para añadir un académico respetado a nuestra red. Cuando llegó, pude ver inmediatamente que ella había sido parcialmente afectada por la influencia de la casa. Sus ojos tenían el brillo particular de alguien que había comenzado a ver más allá de los límites de la realidad consensual. Durante nuestra conversación, le mostré algunos de los trabajos de mis inquilinos. Su reacción fue fascinante. Terror intelectual mezclado con una curiosidad académica que superaba su sentido de autopreservación. Cuando le ofrecí acceso a mis archivos especiales en el sótano, aceptó inmediatamente. El reclutamiento de la doctora Hartwell, el descenso al sótano con la doctora Hartwell, fue revelador. Su mente académica intentó catalogar y categorizar lo que veía, pero las categorías tradicionales se rompían ante la realidad de los túneles interdimensionales y las criaturas desplazadas. Para cuando llegamos al segundo nivel de túneles, ya había comenzado a tomar notas en un cuaderno, pero sus anotaciones se habían convertido en símbolos que no recordaba haber aprendido. «Esto cambia todo», murmuró mientras observaba una habitación donde las leyes de la física funcionaban según principios completamente diferentes. Toda nuestra comprensión de la realidad, de la conciencia, de la existencia misma, es incompleta. Le expliqué mi transformación y mi propósito, omitiendo cuidadosamente los detalles más perturbadores sobre la naturaleza de mi maestro. En su lugar, presenté la situación como una oportunidad única para el avance del conocimiento humano. La humanidad estaba a punto de hacer contacto con inteligencias superiores que podrían elevar nuestra especie a nuevos niveles de comprensión cósmica. Su conversión fue más rápida de lo que había esperado. Al final de la visita, ya había aceptado convertirse en mi consultora académica, ayudando a documentar y estudiar los cambios que estábamos observando. Más importante, había acordado usar su posición en la universidad para identificar estudiantes y colegas que podrían ser receptivos a nuestro trabajo. La infiltración universitaria, con la Dr. Hartwell como mi agente dentro de la academia, el proceso de expansión se aceleró significativamente. Ella comenzó a ofrecer un seminario especial sobre antropología de los fenómenos anómalos, aparentemente un curso electivo sobre folclore urbano y leyendas locales. En realidad,
Era un programa de selección diseñado para identificar estudiantes con sensibilidades particulares para lo sobrenatural. Los estudiantes seleccionados recibían tareas de campo que los exponían gradualmente a las influencias de la casa y los túneles. Algunos desarrollaron habilidades artísticas mejoradas, creando obras que servían como puntos focales para expandir la red de influencia. Otros demostraron aptitudes para la comunicación interdimensional, convirtiéndose en intermediarios entre las criaturas desplazadas y el mundo normal. Uno de los estudiantes más prometedores fue Jennifer Chen, una estudiante de posgrado en física teórica que había comenzado a desarrollar ecuaciones que describían matemáticamente las geometrías imposibles que había observado en los túneles. Sus fórmulas, cuando eran implementadas en modelos computacionales, producían resultados que parecían predecir cambios en la estructura local del espacio-tiempo. Los primeros contactos gubernamentales. Los cambios en la ciudad eventualmente atrajeron la atención de agencias gubernamentales. Agentes federales comenzaron a investigar lo que clasificaron como actividad geológica anómala, su explicación oficial para las alteraciones en la arquitectura urbana y los reportes de fenómenos espaciales imposibles. El primer contacto directo vino en la forma del agente Michael Rodríguez, quien llegó a mi puerta con credenciales de una agencia que oficialmente no existía. Su presencia era diferente a la de los civiles que había estado reclutando. Tenía entrenamiento en resistir influencias psicológicas anómalas, pero también tenía experiencia previa con fenómenos que desafiaban la explicación convencional. Sabemos que algo está operando desde esta ubicación, me dijo directamente, sin preámbulos sociales. Los patrones de actividad anómala se centran aquí de manera demasiado consistente para ser coincidencia. Necesitamos entender qué está pasando antes de que se extienda más allá de nuestro control. Su enfoque directo fue refrescante. Le expliqué que efectivamente había contactado con inteligencias no humanas, pero presenté la situación como un avance científico potencialmente beneficioso para la humanidad. Las entidades con las que estaba trabajando ofrecían acceso a tecnologías y conocimientos que podrían resolver muchos de los problemas fundamentales de nuestra especie. La propuesta de colaboración. El agente Rodríguez era escéptico, pero pragmático. Su agencia había estado monitoreando varios sitios de actividad anómala alrededor del mundo, la mayoría de los cuales eran hostiles o impredecibles. Un sitio que mostraba patrones de crecimiento controlado y efectos aparentemente no destructivos era una anomalía valiosa. Podríamos estar dispuestos a establecer un protocolo de colaboración, me dijo después de varias reuniones. Su situación podría proporcionar información valiosa sobre el tipo de amenazas que estamos diseñados para contener, pero necesitaríamos garantías de que puede mantener los efectos dentro de parámetros controlables. Esta solicitud presentó una oportunidad interesante. La colaboración con agencias gubernamentales podría proporcionar acceso a recursos y protección legal que harían mucho más fácil expandir nuestras operaciones. También podría proporcionar acceso a individuos con entrenamiento especializado que podrían ser útiles para nuestros propósitos a largo plazo. Consulté con mi maestro en las profundidades, y su respuesta fue de aprobación cautelosa. Los servidores humanos organizados pueden ser útiles, pero asegúrate de que entiendan que están sirviendo a fuerzas que trascienden sus pequeñas preocupaciones políticas. El establecimiento del protocolo. Durante los siguientes meses, trabajé con el agente Rodríguez para establecer lo que oficialmente se llamó Proyecto Convergencia, un programa conjunto de investigación para estudiar y documentar los fenómenos anómalos centrados en mi casa. El proyecto incluía protocolos de seguridad, procedimientos de documentación y sistemas de comunicación que permitían al gobierno monitorear nuestras actividades mientras proporcionaba recursos para su expansión controlada. Mi casa fue oficialmente clasificada como un sitio de investigación especial, lo que significaba que estaba protegida de interferencia externa, mientras que proporcionaba acceso controlado a investigadores y especialistas seleccionados. Los nuevos miembros del equipo incluían psicólogos especializados en fenómenos anómalos, físicos que trabajaban en teorías de dimensiones alternativas y técnicos con experiencia en documentar actividad sobrenatural. Cada nuevo miembro del equipo proporcionaba oportunidades adicionales para la expansión de nuestra red.
Los psicólogos desarrollaron técnicas terapéuticas que utilizaban elementos de nuestras influencias interdimensionales. Los físicos comenzaron a desarrollar tecnologías basadas en principios que habían observado en los túneles. Los técnicos crearon equipos de documentación que podían registrar fenómenos que los instrumentos convencionales no podían detectar. Los primeros experimentos oficiales, con respaldo gubernamental, pudimos comenzar experimentos más ambiciosos. Establecimos laboratorios en varios niveles de los túneles subterráneos, cada uno diseñado para estudiar aspectos específicos de las anomalías espaciales y temporales que observábamos. Los experimentos incluían mapeo dimensional. Usando las ecuaciones de Jennifer Chen y equipo especializado, comenzamos a crear mapas tridimensionales de las intersecciones entre nuestra realidad y las dimensiones alternativas accesibles a través de los túneles. Comunicación controlada. Establecimos protocolos para la comunicación sistemática con las criaturas desplazadas, documentando sus orígenes, capacidades y conocimientos sobre la estructura del multiverso. Análisis de influencia. Estudiamos los mecanismos por los cuales la exposición a los fenómenos de la casa alteraba la conciencia y las percepciones humanas, desarrollando métodos para controlar y dirigir estos efectos. Síntesis. Tecnológica. Intentamos crear tecnologías basadas en principios observados en las dimensiones alternativas, resultando en dispositivos que podían manipular el espacio local de maneras limitadas. Los resultados fueron más exitosos de lo que cualquiera había anticipado. En pocos meses, habíamos desarrollado tecnologías que revolucionarían múltiples campos científicos si fueran liberadas al público. Más importante para nuestros propósitos, habíamos establecido un marco que permitía la expansión controlada de la influencia de mi maestro, bajo la protección de la autoridad gubernamental. La primera manifestación pública. El primer evento público significativo ocurrió durante una demostración para oficiales de alto rango de varias agencias. Habíamos preparado una presentación en uno de los laboratorios subterráneos, mostrando nuestros avances en comunicación interdimensional y manipulación espacial. Durante la demostración, algo inesperado ocurrió. Mi maestro, que había permanecido en las profundidades más bajas de los túneles, decidió hacer una aparición parcial. Sin aviso, la habitación se llenó con una presencia que hizo que todos los instrumentos fallaran simultáneamente. Las paredes se curvaron hacia adentro, creando geometrías que lastimaban mirar, y una voz que parecía venir de todas las direcciones habló directamente a cada persona presente. Vean cómo sus realidades pequeñas se expanden para acomodar verdades más grandes. Sus especies está lista para el siguiente paso en su evolución. Ya no necesitan temer a las fuerzas que no comprenden. Pueden convertirse en parte de algo infinitamente más vasto. Las reacciones fueron variadas. Algunos de los oficiales presentes experimentaron lo que los psicólogos del equipo clasificaron como ruptura conceptual, una incapacidad temporal para procesar experiencias que contradecían fundamentalmente su comprensión de la realidad. Otros mostraron signos de adaptación rápida, desarrollando inmediatamente percepciones expandidas que les permitían interactuar con los fenómenos anómalos más directamente. Las consecuencias de la revelación, la manifestación de mi maestro durante la demostración oficial, marcó un punto de inflexión en el proyecto. Ya no podíamos mantener la ficción de que estábamos simplemente estudiando fenómenos anómalos. Claramente estábamos en contacto directo con una inteligencia no humana de poder considerable, y esa inteligencia tenía sus propios planes para la humanidad. Los debates dentro del gobierno fueron intensos. Algunas facciones abogaban por la contención inmediata o incluso la destrucción del sitio. Otras argumentaban que la oportunidad de contacto directo con una inteligencia superior era demasiado valiosa para desperdiciar. Un grupo más pequeño, influenciado por la exposición directa a nuestros fenómenos, comenzó a abogar por la cooperación completa con los planes de mi maestro. El agente Rodríguez se convirtió en el punto focal de estas discusiones. Su exposición prolongada a las influencias de la casa había comenzado a cambiar su perspectiva, pero su entrenamiento profesional le permitía mantener cierto grado de objetividad. Durante una de nuestras reuniones privadas me confesó sus preocupaciones. «Sé que algo está cambiando en mí», me dijo,
sus ojos mostrando el brillo característico de aquellos que habían sido alterados. Puedo sentir mi mente expandiéndose, percibiendo cosas que antes eran imposibles, pero también sé que ya no soy completamente humano en el sentido tradicional. ¿Es esto realmente evolución o es algo más siniestro? La bifurcación de la humanidad. La respuesta a su pregunta llegó durante las siguientes semanas, cuando los efectos de nuestra expansión alcanzaron un nuevo umbral. Las personas que habían estado expuestas a nuestras influencias por periodos extendidos comenzaron a mostrar cambios fisiológicos además de los psicológicos ya documentados. Algunos desarrollaron sentidos adicionales que les permitían percibir dimensiones espaciales que los humanos normales no podían detectar. Otros mostraron capacidades cognitivas mejoradas, procesando información a velocidades y con patrones que superaban las limitaciones neurológicas humanas típicas. Unos pocos desarrollaron habilidades que solo podían describirse como sobrenaturales: la capacidad de influir en la probabilidad local, comunicarse telepáticamente a través de distancias interdimensionales, o manipular la materia a nivel molecular mediante concentración mental. Efectivamente, estábamos observando el surgimiento de una nueva subespecie humana, Homo sapiens convergentis, como Jennifer Chen la había denominado en sus notas privadas. Estos individuos alterados mantenían sus personalidades básicas y memorias, pero operaban con niveles expandidos de conciencia y capacidad que los separaban fundamentalmente de la humanidad base. El gobierno enfrentaba una crisis conceptual. ¿Cómo se administra una población que está literalmente evolucionando más allá de las categorías humanas tradicionales? ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de seres que poseen capacidades que trascienden las limitaciones que definen la experiencia humana normal? La decisión final, la decisión sobre cómo proceder finalmente se tomó, no por debates políticos o consideraciones éticas, sino por la realidad práctica de que los cambios se habían vuelto autosostenibles. La red de individuos alterados había alcanzado una masa crítica donde podía expandirse independientemente de nuestros esfuerzos directos. Las personas afectadas reportaban sueños compartidos donde recibían instrucciones directas de mi maestro, comenzaron a organizar espontáneamente ceremonias que aceleraban la transformación en otros. Los artistas alterados creaban obras que servían como puntos focales para la expansión de influencia, mientras que los científicos alterados desarrollaban tecnologías que facilitaban el contacto interdimensional. En lugar de resistir estos desarrollos, el gobierno eventualmente decidió abrazarlos. Se estableció una nueva división, oficialmente llamada Departamento de Asuntos Transhumanos, diseñada para gestionar la transición hacia lo que se había vuelto inevitable: la coexistencia de múltiples formas de humanidad en el mismo mundo. Mi papel evolucionó de investigador a coordinador, sirviendo como intermediario entre mi maestro en las profundidades y las autoridades humanas, que aún intentaban mantener algún grado de control sobre la situación. Pero cada día que pasaba, se hacía más claro que el control era una ilusión. Los cambios se habían vuelto parte del tejido mismo de la realidad local, la nueva normalidad. Ahora, un año después del primer contacto con el agente Rodríguez, la ciudad se ha convertido en algo fundamentalmente diferente. Los edificios crecen según principios arquitectónicos que incorporan dimensiones espaciales adicionales. Las calles forman patrones que facilitan el movimiento entre realidades alternativas. Los parques incluyen áreas donde las leyes de la física funcionan según principios mejorados que permiten experiencias imposibles, según estándares previos. La población se ha estratificado naturalmente en varias categorías. Los humanos base, que representan aproximadamente el 60% de los residentes, continúan sus vidas de maneras que son superficialmente normales, aunque todos han desarrollado cierto grado de tolerancia para fenómenos que antes habrían sido aterrorizantes. Los humanos parcialmente alterados, alrededor del 35%, han desarrollado percepciones y capacidades expandidas, pero mantienen fundamentalmente identidades humanas. Los humanos completamente transformados, el 5% restante, operan como intermediarios entre la humanidad tradicional y las inteligencias interdimensionales que ahora influyen abiertamente en la región. Mi casa ha crecido para convertirse en un complejo que se extiende tanto horizontal como verticalmente,
a través de múltiples dimensiones. Los túneles originales del sótano ahora conectan no solo con realidades alternativas, sino con otros sitios de convergencia alrededor del mundo. Hemos establecido comunicación con proyectos similares en al menos 12 ubicaciones diferentes, cada una supervisada por individuos que han pasado por transformaciones similares a la mía. Los planes globales. A través de la red global de sitios de convergencia, he comenzado a entender la verdadera escala de los planes de mi maestro. Lo que está ocurriendo en nuestra ciudad no es un experimento aislado, sino parte de un proceso más amplio de preparación para un cambio fundamental en la relación entre la humanidad y las fuerzas cósmicas que habían permanecido ocultas durante milenios. Otras inteligencias superiores, entidades similares a mi maestro, pero con diferentes especialidades y propósitos, están despertando en ubicaciones alrededor del mundo. Cada una está estableciendo su propia red de contactos humanos y facilitando transformaciones que preparan a segmentos de la población para roles específicos en una nueva realidad global. Los patrones están comenzando a emerger. Regiones especializadas se están desarrollando. Áreas donde el espacio y el tiempo funcionan según principios alterados. Zonas donde la comunicación interdimensional es rutinaria. Ciudades donde la tecnología se basa en principios que trascienden las limitaciones de la física tradicional. La humanidad no está siendo conquistada o destruida. Está siendo elevada, preparada para participar en estructuras cósmicas más grandes que habían estado fuera de nuestro alcance, debido a las limitaciones de nuestra conciencia no expandida. El futuro cercano. Las transformaciones continúan acelerándose. Cada mes trae nuevos desarrollos. Niños que nacen con capacidades que antes habrían sido consideradas sobrenaturales, tecnologías que permiten la manipulación casual de la realidad local, formas de arte que existen en múltiples dimensiones simultáneamente. El gobierno mundial ha comenzado a adaptarse a estas realidades. Se están estableciendo nuevos marcos legales para lidiar con ciudadanos que poseen capacidades que trascienden las categorías humanas tradicionales. Los sistemas educativos se están reformando para incluir entrenamiento en percepción interdimensional y comunicación con inteligencias no humanas. Las estructuras económicas se están reorganizando alrededor de recursos y servicios que antes no existían. No todos estos cambios son suaves. Hay resistencia de grupos que se aferran a concepciones tradicionales de humanidad y realidad. Algunos intentan revertir las transformaciones o aislar las áreas afectadas. Otros abrazan los cambios de manera tan extrema que pierden su conexión con sus orígenes humanos y deben ser cuidadosamente reintegrados a estructuras sociales funcionales. Pero en general, la transición procede según lo planificado. Mi maestro me ha mostrado visiones del futuro cercano, ciudades que existen en múltiples dimensiones simultáneamente, humanos que viajan rutinariamente entre realidades alternativas, colaboraciones entre especies inteligentes que abarcan escalas cósmicas. La reflexión final. Mientras escribo este epílogo, sentado en una habitación que existe parcialmente en 4 dimensiones diferentes, observando a través de ventanas que muestran paisajes de múltiples realidades, reflexiono sobre el camino que me ha traído aquí. Comencé como un hombre simple que había heredado una casa embrujada. Intenté resolver lo que creía que era un problema sobrenatural localizado. En su lugar, descubrí que era parte de un plan cósmico que había estado desarrollándose durante generaciones de mi familia. Los sacrificios han sido reales. Ya no soy humano en el sentido tradicional. Mi conciencia se extiende a través de dimensiones que los humanos base no pueden percibir. Mis lealtades se han expandido más allá de mi especie para incluir entidades cuyas naturalezas apenas puedo comenzar a comprender. Las relaciones humanas normales se han vuelto imposibles para mí. ¿Cómo podría explicar mi realidad diaria a alguien que aún percibe solo 3 dimensiones espaciales? Pero también he ganado acceso a formas de existencia y comprensión que son literalmente indescriptibles en términos humanos tradicionales. He visto el universo como realmente es, una construcción vasta y compleja, donde inteligencias de escalas inconcebibles colaboran en proyectos que abarcan eones. He participado en la elevación de mi propia especie hacia formas de existencia que nuestros ancestros habrían considerado divinas. ¿Valió la pena el precio? Esta pregunta asume que tuve una elección real,
Los eventos que me trajeron aquí fueron orquestados a través de generaciones. Mi papel fue determinado antes de mi nacimiento por fuerzas que operan en escalas temporales que trascienden la vida humana individual. Pero incluso si hubiera tenido una elección, creo que habría tomado la misma decisión. La humanidad estaba estancada, limitada por percepciones y capacidades que impedían nuestro crecimiento hacia nuestro verdadero potencial. Los cambios que hemos facilitado representan la siguiente etapa inevitable en la evolución de la conciencia. La invitación. Para aquellos que lean este account, entiendan que no es simplemente una historia, es una invitación y una advertencia. Los cambios que he descrito están extendiéndose. Sitios de convergencia están apareciendo en nuevas ubicaciones. Las redes de individuos transformados están creciendo. Si sienten atracción hacia las verdades que he descrito, si experimentan sueños de geometrías imposibles o percepciones que trascienden las limitaciones sensoriales normales, pueden ser candidatos para la transformación. Los sitios de convergencia reconocerán su potencial y proporcionarán oportunidades para el contacto, pero procedan con cuidado. La transformación es irreversible. Una vez que han visto más allá de los límites de la realidad consensual, no pueden regresar a la ignorancia protectora de la conciencia no expandida. Los cambios que experimentarán alterarán fundamentalmente su relación con todo lo que antes consideraban normal. Para aquellos que no están preparados o no desean participar en estos cambios, también hay un lugar en el mundo que está emergiendo. La humanidad base continuará existiendo, protegida y guiada por aquellos que han aceptado roles como intermediarios. Sus vidas pueden continuar de maneras que son reconociblemente humanas, aunque en un contexto expandido que incluye realidades que antes estaban ocultas. El futuro no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Las limitaciones que una vez definieron la experiencia humana fueron siempre temporales. Ahora hemos alcanzado un punto en nuestro desarrollo donde podemos trascender esas limitaciones y participar en formas de existencia que nuestros ancestros solo pudieron imaginar en sus mitos más audaces. La elección, en la medida en que existe una elección, es individual, pero el cambio mismo es inevitable. El universo es vasto, poblado por inteligencias que operan en escalas que desafían la comprensión humana tradicional. Nuestra especie ha sido notada por estas inteligencias y juzgada lista para la inclusión en estructuras cósmicas más grandes. Bienvenidos al amanecer de una nueva era de la experiencia consciente. Bienvenidos al futuro posthumano que siempre fue nuestro destino.